En la presente clase aprenderemos todo lo relacionado a ángulos entre rectas paralelas. Bien, veamos. Aquí tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Cuando dos rectas son paralelas, se representa de la siguiente forma. Si tenemos este símbolo, indica que ambas rectas son paralelas. Bien, ahora, si yo tengo dos rectas paralelas y una recta que las corta, la cual se llamará transversal, automáticamente aquí se van a formar ángulos. Lo que debemos saber es, primero, cómo se llaman esos ángulos y segundo, qué relación tienen esos ángulos. Entonces, vamos a definirlos, vamos a clasificar cada uno de estos ángulos. En primer lugar, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Bien, ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos segmentos o dos rectas que se interceptan en un punto. Ese punto se llama vértice. Entonces, este ángulo tiene a su opuesto por el vértice acá. Estos dos ángulos serán llamados opuestos por el vértice. Y por supuesto, el ángulo opuesto por el vértice al de aquí sería el ángulo de acá. Entonces, viendo aquí cómo están los ángulos, el ángulo opuesto por el vértice al ángulo 1 sería el ángulo 3. El ángulo opuesto por el vértice al ángulo 2 sería el ángulo 4. El ángulo opuesto por el vértice al 5 sería el 7 y para el 6 sería el 8. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Estos ángulos son congruentes. Cuando usted vea la palabra congruente en un ejercicio de geometría plana, cualquiera que sea, congruente habla de que tienen la misma medida. Entonces, dos ángulos opuestos por el vértice siempre tendrán la misma medida. Es decir, si el ángulo 1 mide, digamos que 30 grados, el ángulo 3 también será 30 grados. Si el ángulo 2 mide 100 grados, el ángulo 4 va a medir 100 grados también. Entonces, esos son los ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos congruentes y ya sabemos cómo se ubican. ¿Ok? También vamos a tener ángulos correspondientes. Veamos. ¿Qué son ángulos correspondientes? Ángulos que van a tener la misma posición con respecto a la paralela y a la transversal. Por ejemplo, si yo tomo el ángulo 1, vamos a ver, si tomo el ángulo 1, vamos a ver en qué posición se encuentra este ángulo. Este ángulo se encuentra sobre la paralela y a la derecha de la transversal. Entonces, esa sería la posición de ese ángulo. Se encuentra sobre la paralela y a la derecha de la transversal. Entonces, en la otra paralela, en la misma posición, tendremos a su ángulo correspondiente. Es decir, si este ángulo está sobre la paralela y a la derecha de la transversal, acá hacemos lo mismo. Si estoy sobre la paralela y a la derecha de la transversal, aquí el ángulo que tiene esa posición sería el ángulo 5. Entonces, este ángulo y el de acá son correspondientes. ¿Por qué? Porque tienen la misma posición con respecto a la paralela y a la transversal. Entonces, el ángulo correspondiente al ángulo 1 sería el ángulo 5. El ángulo correspondiente al ángulo 2 sería ¿qué ángulo? Sería el ángulo 6. ¿Por qué? Porque tienen la misma posición. El ángulo 2, ¿dónde se ubica? Sobre la paralela y a la izquierda de la transversal. Entonces, si me mantengo a la izquierda de la transversal, sobre la paralela, tendríamos al ángulo 6. Entonces, este ángulo y el de acá son correspondientes. Perfecto. Entonces, el ángulo correspondiente al ángulo 2 sería el ángulo 6. Y el ángulo correspondiente al 4
sería el 8 y para el ángulo 3 sería el ángulo 7. Bien, bueno, ¿qué pasa con los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes también son congruentes, es decir, estos pares de ángulos miden lo mismo. Si el ángulo 1 mide 40 grados, por así decirlo, por poner un ejemplo, el ángulo 5 va a medir lo mismo, va a medir 40 grados. Entonces, para todos los ejercicios que vamos a hacer, que vamos a resolver, nos vamos a concentrar en hallar estos dos tipos de ángulos, en ubicar estos dos tipos de ángulos. Esta es la clave para resolver. Saber cómo ubicar los ángulos opuestos por el vértice y cómo ubicar los ángulos correspondientes. ¿Ok? Pero también tenemos otros tipos de ángulos. Por ejemplo, tengo a los ángulos externos. Los ángulos externos serán así. Yo tengo dos paralelas y los ángulos externos se encuentran, como la misma palabra lo dice, en la región exterior, en la región externa de ambas paralelas. Por ejemplo, los ángulos externos serían el 1, el 2, el 7 y el 8. Son ángulos externos. Y los ángulos internos, por supuesto, se van a encontrar en la región interna de las paralelas, que serían el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. Estos dos tipos de ángulos, los externos y los internos, se clasifican en ángulos conjugados y alternos. Es decir, vamos a tener ángulos conjugados internos y conjugados externos. Y también tendremos ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Lo importante es que usted lo sepa ubicar. Veamos. Los ángulos conjugados. ¿Qué significa los ángulos conjugados? Estarán del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, si hablamos de conjugados internos, recuerde que los ángulos internos eran estos cuatro. Entonces, los ángulos conjugados, por ejemplo, el ángulo conjugado interno al 3 sería el ángulo 6. ¿Ok? Se encuentran cada uno en sus respectivas paralelas, pero del mismo lado de la transversal. El 3 y el 6 están del lado izquierdo de la transversal. Son ángulos conjugados internos. El ángulo 4 tendría su conjugado interno acá, en el ángulo 5. ¿Ya? Y si hablamos de conjugados externos, obviamente nos fijamos en los ángulos externos y para que sean conjugados deben estar del mismo lado de la transversal. Es decir, el ángulo 2 tendrá su conjugado externo en el ángulo 7 y el ángulo 1, su conjugado externo sería el ángulo 8. Bien. ¿Qué pasa con los ángulos conjugados? Los ángulos conjugados son suplementarios, ya sean internos o externos. Los ángulos conjugados son suplementarios. Vamos a explicar por qué. Por ejemplo, voy a tomar el ángulo conjugado interno al 3, es el ángulo 6. Bien, este ángulo y el de acá son suplementarios. Se dice que si dos ángulos son suplementarios, la suma de ambos dará 180 grados. Entonces, ¿por qué decimos eso? Sabemos que el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 7. ¿Por qué? Porque ambos ángulos son correspondientes, tienen la misma posición.
Entonces, a eso lo explicamos por acá. El 3 y el 7 son correspondientes porque están en la misma posición. Por ejemplo, el 3 se encuentra abajo y a la izquierda. El ángulo 7 también se encuentra abajo y a la izquierda. Estos dos ángulos miden lo mismo, son congruentes. Es decir, tal como usted ve al 3, estaría viendo al ángulo 7. Estos ángulos son iguales, por así decirlo. Entonces, recuerde que siempre en una línea recta se va a formar un ángulo llano, es decir, un ángulo que mide 180 grados. Y aquí el ángulo 6 y el ángulo 3 formarían 180 grados. Entonces, decimos que ese par de ángulos son suplementarios. Suplementarios es que sumen 180 grados. Eso pasa con los ángulos conjugados internos y con los conjugados externos también. Bien, ahora, ¿qué pasa con los alternos? Si nos fijamos en los internos, que son estos cuatro, los ángulos externos tendrán una posición contraria con respecto a la transversal. Por ejemplo, el ángulo 3 que se encuentra a la izquierda, ¿cuál será su ángulo alterno interno? Será el ángulo 5, porque la posición es contraria. Este está a la izquierda y este ángulo está a la derecha. Son ángulos alternos internos. Y el ángulo 4, su alterno interno será el 6. Entonces, el ángulo alterno interno al ángulo 3 es el 5 y para el 4 es el 6. Bien, ahora los alternos externos, nos fijamos en los externos y el alterno al 1, por ejemplo, es el 7 y el alterno al 2 es el 8. El alterno al 1 es el 7 y el alterno al 2 es el 8. ¿Qué pasa con estos dos tipos de ángulos? También son congruentes, ¿ya? Al igual que los correspondientes y los opuestos por el vértice. Es que, a ver, todo esto se maneja con estos dos tipos de ángulos como le dije hace un momento, ¿ok? Nos vamos a guiar por los ángulos opuestos y ángulos correspondientes. Estos conceptos de aquí vienen por este mismo detalle. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ángulos alternos internos? Por ejemplo, el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 5. ¿Por qué? Vamos a utilizar estos dos conceptos. El ángulo 3 y el ángulo 7 son correspondientes. Son dos ángulos que miden lo mismo, ¿verdad? Pero el ángulo 7 mide lo mismo que el ángulo 5 porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si este ángulo mide lo mismo que acá y estos dos miden lo mismo, conclusión, este ángulo va a medir lo mismo que el ángulo de acá. Por eso los ángulos alternos internos y alternos externos tendrán la misma medida, serán congruentes, ¿ok? Entonces es importante que nos aprendamos los nombres, que sepamos qué significa cada ángulo, cómo ubicarlos, pero para resolver los ejercicios nos vamos a concentrar en estos dos conceptos, en ángulos opuestos por el vértice y en ángulos correspondientes. Veamos el primer ejercicio, el primer ejemplo. Dice, en la figura adjunta se conoce que L1 es paralelo a L2. ¿Cuál es la medida del ángulo beta? Veamos. Tengo L1 y L2 paralelas y tengo una recta transversal aquí. Tengo una recta que corta a ambas paralelas, ¿verdad? Me refiero a la recta que está aquí. Entonces, inmediatamente se van a formar ángulos opuestos por el vértice, correspondientes, alternos, conjugados y todo eso, ¿no? Ok, este ángulo tendrá su correspondiente en la otra paralela. Va a tener la misma posición.
Vemos que el 40 se encuentra sobre la paralela y a la derecha de la transversal. Sobre y a la derecha. Entonces, me mantengo a la derecha, pero sobre la paralela sería el ángulo de aquí. ¿Qué sucedía con los ángulos correspondientes? Eran ángulos que tenían la misma medida. Es decir, si este ángulo es 40, este ángulo sería 40 también. Ahora, siempre en una línea recta se forma 180 grados. Si este ángulo es 100, este ángulo debería ser 80. Otro concepto que también tiene que manejar, que de pronto no sea algo nuevo, algo que ya lo sabemos, es el siguiente. Yo tengo aquí un triángulo. Entonces, para cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores será 180 grados. Eso sucede siempre en un triángulo. La suma de sus ángulos interiores, la suma de sus ángulos internos, siempre dará 180 grados. Entonces, 80 y 40 son 120. Para 180 me faltan 60 grados. Siempre la suma de los ángulos internos será 180 grados en cualquier triángulo. Entonces, beta será el ángulo que me falta para completar un ángulo llano. Un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, si este ángulo es 60, beta sería 120. 120 más 60 es 180. Entonces, el ángulo que me solicitan aquí, el ángulo beta, es 120 grados. Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. Si L1 y L2 son paralelas, determine la medida del ángulo X en grados sexagesimales. Veamos. Lo interesante aquí en ejercicios de geometría plana es que no existe una forma definida para resolver todos los ejercicios, porque quizás veamos la figura de una forma diferente y lleguemos a la misma respuesta utilizando métodos diferentes. Lo que sí no tengo que hacer aquí es comenzar a suponer o de pronto aplicar cosas que no existen. Ok, podemos aplicar distintos procesos, pero que sean válidos. Podemos llegar a la misma respuesta utilizando alguna forma un poco larga o alguna forma corta. Lo importante es que apliquemos bien los conceptos, ¿ok? Entonces, si ya me dan por aquí más rectas, tenemos que saber que yo puedo alargar cualquiera de esas rectas. Yo puedo alargarlas, puedo prolongarlas, de manera que pueda obtener por ahí alguna otra figura o algo que me permita relacionar toda la información que me da el ejercicio. Por ejemplo, aquí no existe algo que le diga siempre prolongue esta recta o siempre alargue esta recta. O sea, usted puede alargar cualquiera de las que tiene aquí y el ejercicio se le hará más largo, más corto, dependiendo de qué recta larga. Por ejemplo, yo voy a alargar la recta de aquí. Perfecto. Y vamos a analizar todo lo que tengamos. Por ejemplo, si este ángulo es 2x, su opuesto por el vértice será 2x, miren lo mismo. Son ángulos congruentes. Si este ángulo es 4x, este ángulo también sería 4x. Entonces, por aquí se me forma un triángulo. Y en un triángulo, los ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallamos el ángulo de aquí? Por ejemplo, si yo ubico por aquí un triángulo y digo, por ejemplo, este ángulo es 80 grados, este ángulo es 70, y queremos saber cuánto es el ángulo de aquí, ¿qué hacemos? Dice, sumemos 70 más 80. 70 más 80 es 150 grados. Entonces me faltan 30 grados para que completemos los 180. Pero el 30 grados, ¿cómo lo puedo obtener?
a 180 grados le quito lo que suman los dos. Le quito 150 grados. Y ahí obtenemos 30 grados. Entonces, si hacemos lo mismo acá, pero con X, no hay ningún problema. ¿Cuál sería este ángulo? Por ejemplo, acá, si a 180 le quito estos dos, acá da lo mismo. A 180 grados, quítele lo que suman estos dos. 4x y 3x suman 7x. Ese sería ese ángulo. Ahora, este ángulo tendrá a su correspondiente en la paralela L1. Veamos la posición. Se encuentra sobre la paralela y a la izquierda de la transversal. Me mantengo a la izquierda, pero sobre la paralela sería este ángulo. Este ángulo es 180 grados menos 7x. Ahora bien, este ángulo y el de acá, como tenemos aquí una línea recta, estos dos ángulos deben sumar 180 grados. ¿Ok? Los dos deben sumar 180 grados. Entonces, si este ángulo es 180 menos 7x, este ángulo será 7x. O debe ser 7x. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted suma este ángulo con el ángulo de acá? Al sumarlos, 7x se va y me queda 180. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que ambos ángulos suman 180 y acabamos de confirmar de que eso sucede. O sea, que ambos ángulos suman 180 grados. Entonces sería 7x. Bien, yo tengo por aquí un triángulo en donde este ángulo mide 2x, este ángulo mide 7x y este ángulo mide x. ¿Cómo hallamos x? La suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. 2x más 7x más x es igual a 180 grados. Quedaría 10x igual a 180 y x quedaría 18 grados. ¿Ok? Entonces, siempre que usted maneje bien los conceptos, de pronto hacemos un proceso algo largo y el ejercicio nos va a salir de acuerdo a lo que me pidan. ¿Ok? Ahora, para que usted vea que no hay una sola forma de hacer, sino muchas formas, voy a hacer el mismo ejercicio, pero aplicando otra cosa. Por ejemplo, yo voy a alargar esta recta de aquí. Entonces, en este punto de intersección, voy a ubicar otra paralela. Vamos a llamarla L3. Ya, dese cuenta que L1 y L2, al ser dos rectas horizontales, cualquier recta horizontal que ubiquemos será paralela a ambas. Entonces, L3, como es horizontal, será paralela a L1 y a L2. Entonces, este ángulo 2x tendrá su correspondiente en la recta L3. 2x se encuentra sobre la paralela y a la izquierda de la transversal. Me mantengo a la izquierda y sobre la transversal sería este ángulo. Este ángulo y el de acá tienen la misma posición. Entonces, si este ángulo es 2x, este ángulo también sería 2x. Ahora, veamos el ángulo de acá. Voy a alargarla un poquito. Y 3x tendrá también a su correspondiente en la paralela L3. Por supuesto, porque recuerde que L2 y L3 eran paralelas, ¿verdad? Entonces, 3x tiene a su correspondiente acá. Está sobre la paralela y a la derecha. Me mantengo a la derecha, pero sobre la paralela sería este ángulo, que viene a ser 3x. Pero este ángulo y el de acá miden lo mismo, porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Este ángulo y el de acá también son opuestos por el vértice. Entonces, son congruentes, miden lo mismo. Y ya tengo
ya tengo resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque voy a separar este triángulo, el que tengo aquí. Este ángulo mide X. Este ángulo sería 2X más 3X es 5X. Y este ángulo que ya me daba el ejercicio es 4X. Bien, la suma de estos tres ángulos debe dar 180 grados. Sumamos los tres ángulos, 5X más 4X más X, quedaría 10X. Y esto igual a 180 grados. Despejando X, 10 pasa a dividir, quedaría 18 grados. Y obtenemos la misma respuesta acá, solo que con un proceso diferente y hasta un poco más corto el procedimiento se hizo. Pero como les decía, todo va a depender de qué tanta práctica se tenga para aplicar una u otra forma, para seleccionar una u otra forma, porque de pronto no siempre podré hacer esto, no siempre podré hacerlo de acá. Lo importante es aplicar bien los conceptos, ubicar bien los ángulos y de pronto armar una relación por ahí que nos permitan encontrar el ángulo que nos solicita el ejercicio. Lo importante es aplicar bien la teoría. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, aquí yo voy a alargar esta recta de aquí. Entonces, este ángulo es 90 y el de acá también sería 90 porque ambos deben sumar 180 grados, ¿verdad? Bien, ahora, si este ángulo es 10, este ángulo sería 170 grados, porque deben sumar 180 grados. Si este ángulo es 60, este ángulo sería 60 también. Ahora, tengo un triángulo y ¿cómo hallamos el ángulo de aquí? Recuerde, tal como hicimos acá, a 180 grados, quítele los dos ángulos que ya están. Entonces, a 180 le voy a quitar 60, quedaría 120 grados y también le quito 3x, ¿verdad? Este ángulo sería 120 menos 3x. Ahora, este ángulo tiene a su correspondiente en la otra paralela. Entonces, si este ángulo es 120 grados menos 3x, veamos la posición. Este ángulo se encuentra sobre la paralela y a la izquierda de la transversal. Sobre la paralela y a la izquierda de la transversal. Este ángulo tiene la misma posición que el ángulo de acá. Entonces, son congruentes. Este ángulo mide 120 grados menos 3x. Ahora, este ángulo y el de acá son congruentes porque son opuestos por el vértice. Te das cuenta que hay que dominar estos dos. En estos dos está la clave, ¿sí? Entonces, tengo 120 menos 3x y ya tengo resuelto el ejercicio porque esta figura que se forma aquí se llama cuadrilátero. Se llama cuadrilátero, tengo cuatro lados. Entonces, debemos saber cuánto suman los ángulos internos en un cuadrilátero. En un triángulo suman 180 grados. En un cuadrilátero, los ángulos internos suman 360 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar esos cuatro ángulos, es decir, 120 menos 3x más 170 grados más x más 90, y esto debe darme 360 grados. ¿Ok? Y con esto ya podemos despejar x. Menos 3x más x es menos 2x. 90 más 170 grados serían 260 grados. 260 grados y 120 quedarían 380 grados, ¿verdad? Entonces lo pasamos con menos
sería 360 grados menos 380 grados. Esto es menos 20 grados. Multiplicando por menos 1 y pasando a dividir el 2, nos quedaría que el ángulo X mide 10 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. El análisis es algo similar. Lo importante es aplicar bien los conceptos y utilizar toda la información que el ejercicio me brinda. Por ejemplo, si este ángulo es 90, hay muchas cosas que se pueden decir aquí. Cuando yo tengo dos rectas en cuya intersección se forma un ángulo de 90 grados, se dice que ambas rectas son perpendiculares. O sea, esta recta es perpendicular a L1 y L2. Entonces aquí también habrían 90 grados. ¿Ok? O puedo decir que si este ángulo es 90, su correspondiente, que es el de acá, también será 90. Ahora, este ángulo y el de acá deben sumar 180, razón por la cual este ángulo será 90 grados también. Ahora, si este ángulo es 2 alfa, su opuesto por el vértice también sería 2 alfa. Y este ángulo, ¿cómo lo hallamos? Tengo un triángulo. La suma de sus ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces, este ángulo sería 180 grados menos lo que suman estos dos, que sería 5 alfa. Y este ángulo y el de acá deben sumar 180. Entonces, pensemos, si este ángulo es 180 menos 5 alfa, ¿cuánto debe ser el de acá para que al sumarlos dé 180? Este ángulo debe ser 5 alfa. Súmelos. Si usted suma ambos, usted va a tener 180 menos 5 alfa más 5 alfa. Esto se va y queda 180. Entonces está bien. Ambos ángulos deben sumar 180 grados. Y lo acabamos de confirmar. Entonces, por acá tengo otro triángulo y la suma de los tres ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces, 5 alfa más 90 grados sería 180 grados. 6 alfa es igual a 90 grados. 90 pasa con menos, quedaría 90. 6 pasa a dividir. Podemos simplificar tomando tercera 2, tercera 30, y 30 grados dividido para 2 quedaría 15 grados. Ese es el ángulo alfa. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice FD es paralelo a EA. FD es paralelo al segmento EA. Además, el ángulo EAB es 2 pitercios. Vamos a ubicar este ángulo donde se encuentra EAB. EAB forman estos dos segmentos, entonces el ángulo formado por dichos segmentos es el ángulo EAB, que sería 2 pitercios. ¿Cuánto es 2 pitercios en grados? Pitercios es 60 grados. Por 2 quedaría 120 grados. Ahora, el ángulo BCD es 2pi sobre 9. BCD. Este ángulo es 2pi sobre 9. Entonces, ¿cuánto es 2pi novenos? Recuerde que pi es 180 grados. Dividido para 9, novena 1, novena 20, y 20 por 2 sería 40 grados. Este ángulo mide 40 grados. Dice, el ángulo ABC, hablamos de este ángulo, mide lo mismo que el ángulo CDF. CDF. Estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, si a este ángulo lo llamo alfa, este ángulo también sería alfa. Me pide el ejercicio
la medida del ángulo ABC. La medida del ángulo ABC, o sea, el ángulo alfa. Bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Podemos, tal como hicimos en los anteriores, puedo prolongar rectas de manera que pueda interpretar mejor la figura. Ahora, por ejemplo, yo voy a prolongar la recta de aquí. Entonces, este ángulo tendrá su correspondiente en la paralela de acá. 120 grados se encuentra arriba y a la izquierda. Entonces me mantengo a la izquierda, pero sobre la paralela. Son correspondientes, este ángulo será 120 grados. Y si esto es 120, este ángulo será 60 grados, porque deben sumar 180. Ahora, este ángulo sería 180 menos alfa. Y este ángulo sería 180 grados menos alfa, porque ambos deben sumar 180. Entonces ya está. Porque tengo aquí un cuadrilátero, y la suma de esos cuatro ángulos internos, 40 grados, más 180 grados menos alfa, más 60 grados, más 180 grados menos alfa, debe darme 360 grados. Entonces, 180 más 180 da 360 grados. Al pasar con menos, esto se simplifica. Menos alfa y menos alfa es menos 2 alfa. 60 y 40 es 100. Pasa con menos, por menos 1 a ambos lados, el 2 pasa a dividir y alfa nos quedaría 50 grados. Mire que otra forma en la que podemos resolver este ejercicio es no haber prolongado esta recta, sino la recta de acá. Y el resultado será el mismo. Siempre tener presente aplicar bien los conceptos. Por ejemplo, este ángulo alfa tiene a su correspondiente por acá, porque se encuentra abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda este es alfa, y este ángulo es alfa porque son opuestos por el vértice. Ahora, si este ángulo es 40, este ángulo sería 140. Sume todo y le va a salir lo mismo. Tengo un cuadrilátero, entonces suma alfa más alfa, 2 alfa. 140 más 120 son 260 grados. Entonces, la suma de estos cuatro ángulos tiene que darme 360 grados. Así que 260 pasa con menos, quedaría 100. Alfa quedaría 50 grados. Queda lo mismo. La moraleja es, usted puede alargar cualquier recta. Una vez más, aplico bien los conceptos. Busco ubicar ángulos correspondientes, opuestos por el vértice, de pronto algún polígono como triángulo, cuadriláteros o hasta pentágonos, hexágonos, la figura que sea, de manera que me permita relacionar bien los ángulos. Entonces, si usted ha llegado hasta esta parte del video, de la clase, primero lo felicito por prestarle atención a lo que se está explicando y espero que hasta este punto tengamos una idea más clara de lo que tengamos que hacer en este tipo de ejercicios. Entonces, si ha llegado hasta aquí, quisiera que resuelva este ejercicio, pause el video o de pronto hacer alguna captura de pantalla, pero lo importante es que resuelva este ejercicio y en los comentarios me diga cuál fue la medida del ángulo alfa que obtuvo. ¿Ok? Los espero en los comentarios y en unos días resolveré este ejercicio en video para que ustedes sepan la respuesta. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.